¿Qué es el cambio de la Constitución de 1871? ¿Cuáles son esas tres corporaciones que se crearon en Washington, D.C., que no han gobernado por tantísimos años? ¿Qué significa la Reserva Federal? Si desea más detalles, siga este contenido y Amelia Doval y Alieski Rodríguez le informarán. Así que ya ustedes saben. Muchas gracias. Bendiciones. Sigan a Amelia en Adenews 67 en YouTube y Alieski Rodríguez TP en Rumble AA Patriotas 2020. Miki Toribio desde New York. Bendiciones. Nuestros canales Adenews 67 y Alieski Rodríguez TP. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre en uno de estos programas hoy semi especiales, donde nos dedicamos única y exclusivamente a un tema y alguno que otro pedacito más de algo. Nada, buenas a todos ustedes y también a mi querida Amelia, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Nos hemos acostumbrado a estos pequeñitos programas. Que lo vamos a seguir haciendo, creo. Sí, poco a poco, según cuando veamos que hay algo interesante. Específicamente, la primera parte está dedicada a el Columbia Act de 1871, que mucha gente no sabe lo que es, pero es lo que llevó a que se creara la corporación en este país. Entonces, ya ustedes saben que la corporación es lo que los tiene a nosotros esclavizados, porque es lo contrario de la Constitución. Es la creación de la corporación que nos hace ser entidades corporativas que respondemos al Vaticano, a Washington y a Londres. Vamos a comenzar La gente nos ha dicho muchísimas veces que esto no es real. Sí, claro. Pero sí es muy real, señores. Única y exclusivamente el hecho de que este estado, D.C., se haya creado entre tres estados, nos tiene que decir algo. Es lo primero que nos tiene que decir. Pero vamos a ¿Por qué no destinaron a uno solo y ya nada más? Un solo estado. Virginia, no sé, Nueva York, o Seattle, otro. Pero no, decidieron hacerlo dentro de tres estados. Exactamente. Y aquí está. Y vamos a comenzar, y bueno, esta es la corporación US de Columbia Organic Act de 1871, y estos son 15 puntos que nos llevan a saber exactamente de qué estamos hablando. Dice, los siguientes 15 puntos se basan en evidencia histórica objetiva. Primero, en 1863, Lincoln instituyó la ley marcial. Ordenó que los estados, pueblos, recluten tropas y proporcionen dinero en apoyo del norte o sean reconocidos como enemigos de la nación. Esta ley de la ley marcial del Congreso todavía en estos días está en vigor hoy, lo que significa, y dicho sea de paso, les digo que esto es un escrito de el 2002, diciembre 29 del 2002. Lo que significa es que el presidente tiene autoridad dictatorial para hacer todo lo que puede hacer el gobierno de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos de América. Esta es la base del Ejecutivo Presidencial Órdenes, o sea, de las órdenes presidenciales, las órdenes ejecutivas, de las cuales Donald Trump hizo las órdenes ejecutivas como las 138-18 y demás, que están contra las personas que son traidoras o contra las personas que cometen actos lascivos como pedos. 2. La Ley Orgánica del Distrito de Columbia de 1871 creó una corporación privada, en adelante Corp US, propiedad del gobierno actual y operada por él con el propósito de llevar a cabo las necesidades comerciales del gobierno bajo la ley marcial. O sea, surge este acto para poder hacer las transacciones bajo la ley marcial. Esto se hizo bajo la autoridad constitucional que tiene el Congreso para aprobar cualquier ley dentro del área de 10 millas cuadradas de Washington, Distrito de Columbia. Tercero, en dicha ley, Corp USA adoptó su propia constitución de los Estados Unidos. O sea, en ese momento hacía falta que hubiese una corporación para hacer las comercializaciones, pero esta corporación tendría que ser dentro de las millas cuadradas que rodeaban a Washington, porque nada más que pertenecía a esta área. Ellos se adjudican una constitución, pero la constitución de ellos es de Estados Unidos, no de Estados Unidos de América, sino de Estados Unidos, porque son los estados, esos tres estados que están unidos en Washington
y ellos tres han creado esta corporación para comercializar. Ya van entendiendo por qué estos términos. Bueno, que dice que era idéntica a la Constitución Nacional, Constitución de los Estados Unidos de América. O sea, ellos se adjudican a la Constitución de Estados Unidos de América, pero dicen esta es la Constitución de Estados Unidos para estos tres estados que están aquí comercializar. Excepto que le faltaba, y aquí es donde está el punto, la enmienda 13 de la Constitución Nacional. Las enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución Nacional están numeradas respectivamente como enmiendas 14, 15 y 16 en su Constitución. Cuarto, la corporación comenzó a generar deudas vía bonos, etcétera, los cuales vencieron en 1912, pero no pudieron pagar sus deudas, por lo que las séptimas familias, o sea, las 7 familias que compraron los bonos, exigieron el pago y la corporación US no pudo pagar. Qué conveniente, 1912, ¿verdad? Exacto. Dichas familias liquidaron la deuda por los gastos de todos los activos de la Corp US y de todos los activos del Tesoro de los Estados Unidos de América. O sea, estas familias se hicieron dueñas de la deuda de esta corporación para los 3 estados que se creó con la ley, bajo la ley marcial. Entonces dice, quinto, al comenzar 1913, Corp US no tenía fondos para realizar los negocios necesarios, necesidades del gobierno, por lo que acudieron a dichas familias y le preguntaron si podían pedir prestado algo de dinero. Las familias dijeron no a la corporación US. Ya había demostrado que no pagarían la totalidad de sus deudas, por eso le dijeron no te prestamos nada. Las familias habían previsto esta situación y el año anterior habían financiado la creación de una corporación privada con el nombre de Banco de la Reserva Federal. US Corporation formó una relación con el Banco de la Reserva Federal mediante la cual podían realizar transacciones comerciales mediante pagarés en lugar de dinero. Observe que esta relación se hizo entre 2 corporaciones privadas y no involucró al gobierno. Esto es un negocio, por eso es que Trump puede terminar con esto, porque esto es un negocio entre la corporación de los 3 estados que están, ¿dónde está ubicada Washington, D.C.? Es algo privado de ellos para comercializar bajo la ley marcial en la época de Lincoln. Su deuda es con estas familias que formaron la Reserva Federal, pero es un problema de 2 negocios privados, dos compañías privadas, 2 corporaciones que una le debe a la otra. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y ahí dice, entonces, ahí es donde la mayoría de la gente se equivoca al entender el sistema del Banco de la Reserva Federal. Una vez más, no tiene relación alguna con el gobierno. Los contratos privados que configuran todo el sistema incluso reconocen que si algo en ellos propuesto se considera ilegal o imposible de realizar, queda excluido de los acuerdos y los elementos restantes permanecen en pleno vigor y efecto. Sexta, casi simultáneamente, en el último hecho, también en 1913, Corp US aprueba y adopta, como si la ratificara, su propia 16 enmienda. Cabe señalar que esta enmienda no tiene nada que ver con nuestra nación, con nuestro pueblo o con nuestra Constitución Nacional, que ya tenía su propia enmienda 16. Esta enmienda 16 que ellos adquieren no es de la Constitución del pueblo de los Estados Unidos de América, es la Constitución de la Corporación US. La Corte Suprema número 16, la Corte Suprema dictaminó que no hizo nada que no se hubiera hecho ya, excepto dejar claro el derecho de los Estados Unidos, Corporación US, a gravar a las corporaciones. ¿Estamos de acuerdo? Considerando que fueron creados bajo la autoridad de la Corporación Séptima de Estados Unidos, el siguiente Congreso también en 1913 aprobó y entró en la enmienda 17 como ratificada, a pesar de que los estados no tuvieron oportunidad de ratificarla. O sea, esta corporación que ratifica el Congreso le dice, nosotros no hicimos nada malo, solo lo que hicimos fue ratificar las enmiendas de esta corporación, pero era para la corporación, no era para el país completo.
Los estados nunca dijeron, nosotros ratificamos esta enmienda 16. Los estados nunca lo dijeron. El Congreso dijo, lo hacemos nosotros, pero los estados nunca hablaron. A Pepe Timbales. Exactamente. Dice aquí, esta enmienda no solo no está ratificada, sino que no es constitucional. La Constitución prohíbe al Congreso incluso discutir la cuestión de dónde se eligen los senadores. Punto número 8. En 1914, un año después, la clase de primer año y todos los senadores que se postularon exitosamente para la reelección de 1913 por voto popular ocupan puestos únicamente en capacidad corporativa de Estados Unidos. Noveno, en 1917, la corporación US entra en la Primera Guerra Mundial y aprueba sus poderes de guerra de emergencia y sus leyes de comercio con los enemigos. Décimo, en 1918, el presidente Wilson es reelegido por el colegio electoral, pero su elección debe ser confirmada por el Senado, establecido constitucionalmente, donde en la nueva corporación de Estados Unidos solo a los senadores se les permitió participar en la confirmación del voto del colegio electoral. La única autoridad que podría haber utilizado para la confirmación electoral era únicamente corporativa. Por lo tanto, el presidente Wilson no fue confirmado en el cargo para su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos de América y solo ocupó el cargo de presidente corporativo de los Estados Unidos. Me paro aquí. Ahora ustedes se dan cuenta que esta es la misma posición de Biden. Él es presidente corporativo, pero no es presidente de los Estados Unidos de América. El presidente de los Estados Unidos de América es el que el pueblo eligió. Ellos se roban las elecciones y por tanto Biden pasa a ser presidente corporativo. Dice aquí, donde nos quedamos, por lo tanto, la número 11, no. Por lo tanto, los escaños del gobierno de jurisdicción original quedaron vacantes porque el pueblo no designó a ningún funcionario del gobierno de la jurisdicción original. Onceno, en 1933, la ley de comercio con los enemigos se ajusta para reconocer al pueblo de los Estados Unidos de América como enemigos de la corporación US. O sea, aquí ya ellos hicieron una división. Ellos son una corporación US y nosotros somos los enemigos de ellos porque somos el país que no quiere aceptar lo que ellos están poniendo. 12. En 1944, en virtud del acuerdo de Bretton Woods, la corporación US deja de ser reclamada ante el Fondo Monetario Internacional, el fondo, y se convierte en una corporación privada controlada por extranjeros. 13. Algún tiempo después de 1935, solicita a la Administración del Seguro Social una relación con su programa. Crean una entidad. Ahora vamos a otro escrito con letras mayúsculas y ahí es donde empieza la cosa. Ahora, para un momentico, y perdón. Miren si es así. Vayan a su boleta electoral y busquen su nombre en la boleta electoral. ¿En qué está? ¿De qué manera está escrito? La actual, No la que está recibieron no, ahora. No está en mayúscula ya. No, está en Ya tiene mayúscula y minúscula. Como es normal, como debe ser normal. Porque usted va a escoger al presidente de los Estados Unidos de América, no al presidente de la corporación como usted escogía antes. Pero sin embargo, vaya a su licencia de conducir, claro. a su tarjeta de crédito. Por eso, miren, les voy a explicar algo bien sencillo. Esto es complicado, señores. Cuando hacemos no es complicado, las elecciones de este país y ellos dicen, aceptamos la licencia como el único requisito, no está bien. Ellos aceptan la licencia como el único requisito porque la licencia está en mayúscula y usted está votando por el jefe o por el presidente de la corporación. Ellos como corporación le dicen a usted, perfecto, aquí puede votar hasta los extranjeros con una licencia de conducción escrita en mayúscula, pero es el presidente de la corporación, de un negocio privado que ellos llaman Estados Unidos. Pero su boleta de votante registrado está en mayúscula y minúscula. Usted va a votar por el presidente de los Estados Unidos de América. Usted no es una corporación. Entonces hay dos poderes aquí. El poder de los Estados Unidos de América, que es el presidente Donald Trump, y el poder de la corporación, que es el señor Biden, con su consejo de ministros y con sus congresistas y con toda esa sarta de gente.
Del otro lado está Trump con sus ministros y con sus congresistas. Estos congresistas, yo diría que son los que usted está viendo por ahí con una chapita cuando salen, y son los que están haciendo los juicios. Por eso, en dependencia de hacia qué lado usted mire, usted está viendo una política u otra. Son dos políticas diferentes, pero la que a nosotros nos interesa es la de Estados Unidos de América, no la de la corporación. Eso es una compañía privada que a nosotros no nos importa. De ahí las cercas cuando se hizo la juramentación, porque es un país y esas fueron las fronteras de ese país. Dice por aquí, vamos a, escrito con mayúsculas, y un número de cuentas de depósito en el Fondo Fiduciario General del Seguro Social, GTF. Le entregan la tarjeta del Seguro Social que lo identifica como la única persona con autoridad para controlar la entidad que crearon. En una revisión puede notar que la Administración del Seguro Social fue la creadora de la entidad, el GTF es su beneficiario, y usted fue nombrado su fideicomisario. O sea, Que usted es una corporación también. exactamente. Y usted está controlando el dinerito que ellos le dan.
¿Por qué hicimos este corte, señores? Porque esto es necesario que usted se lo pueda enviar a sus amigos, que usted se lo pueda enviar a su abuela, a su tío, y que le sea fácil de digerir. Esta parte es importante. ¿Que es difícil de entender? Sí, Pero bueno, lo creo que está tenemos que explicadita, entender. ¿no? Pero de hecho está bastante masticado, bastante explicado, así que creo que es bueno que usted se lo reparta al mundo entero, porque Así. esto influye al mundo entero. Exactamente, porque casi el mundo entero está bajo una corporación al haberse acordado el acuerdo de Bretton Woods y haber utilizado el dinero de la Reserva Federal como el dinero de intercambio internacional bajo el Fondo Monetario Internacional. O sea, que todos los países están implicados en esto. Por eso la importancia del BRIC de sacar este dinero de la Reserva Federal, o sea, el dólar de la Reserva Federal, sacarlo del camino para la negociación de todo el mundo, porque de esa manera lo dejan a ellos sin financiación. O sea, este paso del BRIC fue el primer paso para destruir a la corporación, ya es un paso fundamental. Pero conjuntamente con toda esta macabra idea, también ellos tienen otra macabra idea, que fue la creación de Washington, D.C. O sea, ellos nada de Lo que esto decíamos al principio. lo crearon sin una idea. Ellos crearon entonces un Washington, D.C. con todo el poder de ellos, con todas sus características y con todo lo que ellos querían exponer. ¿Para qué? Para darle fuerza a su creación. Este videito que nos vamos a despedir, este video se lo dejamos a ustedes aquí para que con ellos finalice. Este video es sumamente importante porque nada de lo que hay en Washington, D.C., que no es nuestro, Washington, D.C. es un país nación, que ellos una nación crearon extranjera. dentro de nuestro país. O sea, nos robaron un pedazo de tierra y crearon un país que es una corporación. Y lo crearon a su imagen y semejanza. Lo crearon como a ellos les gusta crearlo, con su gente. Por eso en Washington había una estatua de Pike, el masón, y nadie se metía y nadie decía vamos a quitarla. ¿Por qué? Porque él fue el creador de precisamente esta gran locura que hay aquí. Y así otros más que ellos han estado creando. Miren esto. Washington, D.C. está muerto prácticamente. Está muerto en su totalidad. Miren esto, lo que señores. siempre le decimos. ¿Cómo es posible que esté atravesando a 3 estados, señores? Y esta es la parte que siempre nos llamó muchísimo la atención. Bueno,